Esta interfaz era un poquito sosa, pero nos ha servido para empezar. Vamos a poner, por ejemplo, que yo sea capaz de calcular la distancia entre dos puntos, como tenía en C. Yo quiero que pueda calcular la distancia entre dos puntos, es decir, que tenga en la interfaz un método que devuelva la distancia de un punto a otro. Fijaros, hay una cuestión interesante, y es que yo los métodos, como ya he resaltado algunas veces, los métodos set y los métodos get no reciben ningún punto. Yo aquí invoco al método get, al método set, y lo invoco con el punto P. Es decir, siempre que un método sea invocado, va a ser invocado por un objeto de la clase punto. Por tanto, cuando yo calcule la distancia, o cuando yo quiera calcular la distancia entre dos puntos, hay un punto que es el que invoca. Y que por tanto no tiene que ser pasado como argumento. Es decir, y vuelvo a mi programa en C anterior, si os acordáis, yo tenía un método que se llamaba getDistancia a otro punto. Y lo que hacía era cogía un punto P y un punto Q y calculaba la distancia entre P y Q. Eso en Java no es así. En Java yo solo tendría que proporcionarle un punto, por así llamarlo, el Q, el otro, porque el punto que invoca ya será un punto. Entonces calcularé la distancia entre el punto que invoca al método y el que se pasa como argumento. Es decir, que si copio, por ejemplo, esto y me lo llevo a mi interfaz punto, ¿qué cosas tendría yo que cambiar? Pues tendría que cambiar. Poner la palabra public por delante. Decirle que el valor real ahora es con mayúsculas. Y de los dos puntos que pasaba como argumento, ahora solo paso uno. Repito. Alguien puede decir, para hallar la distancia entre dos puntos, necesito dos puntos. Lo cual es bastante lógico. Sin embargo, acabamos de poner la cabecera del método para calcular la distancia entre dos puntos y solo le paso como argumento un punto. ¿Dónde está el otro punto? Pues el otro punto estará cuando yo invoque al método. Fijaros bien que me voy a ir de momentito al programa principal. Imaginaros que yo quisiera calcular la distancia entre dos puntos. Voy a crearme otro punto. Voy a llamarle Q. ¿Vale? Entonces voy a quitar este comentario. Voy a poner aquí el punto Q. Y le voy a poner de coordenadas, por ejemplo, 3, 6. Y voy a poner de nuevo el constructor que había comentado para que funcione. Tengo mi punto P y mi punto Q. Si yo quiero calcular la distancia entre P y Q, tengo que invocar al método distancia entre dos puntos. ¿Cómo lo haría? Pues como es un método de la clase, tiene que ser invocado por un objeto de la clase. Por ejemplo, P. P, voy a poner el nombre aquí para no tener que escribirlo otra vez, invocaría a getDistancia a otro punto. ¿Y con qué argumento? Pues con el argumento Q. Estoy calculando la distancia entre dos puntos. ¿Entre qué puntos? Pues entre el punto Q, que está aquí, y el punto P, que está aquí. Esto cambia, como veis, la filosofía que hemos tenido hasta ahora. Nosotros cuando queríamos calcular la distancia entre dos puntos, invocábamos al método getDistancia a otro punto, PQ. Ahora no es así. Ahora es P punto, getDistancia a otro punto, Q. Claro, esto es una función que devolverá un valor doble. Por tanto, yo tendré que asignárselo a un valor doble. Bueno, aquí no es un buen valor. Vamos a ponerle distancia. Fijaros, esta es otra característica que tiene Java, que es que permite definir variables en cualquier sitio. Acabo de definir la variable distancia y le he asignado la distancia de P a Q. Y si yo quisiera
ver la distancia entre los dos, pues simplemente pondría un system.out, la distancia es distancia. Así lo invocaría. Repito, por favor, que es muy importante que quede esto claro desde el principio. ¿Cómo se invoca un método en programación orientada a objetos? Los métodos no tienen vida propia. Los métodos no tienen vida. La vida se las proporciona a los objetos cuando lo invocan. Y eso cambia con respecto a C. En C yo podía invocar una función en cualquier sitio, de cualquier manera. En Java no. En Java es un objeto el que invoca un punto. Perdón, el que invoca un método. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y el código? ¿Dónde pondría el código? Porque de hecho ya me lo está pidiendo aquí. Si os fijáis en el error me dice el tipo .impl debe implementar el método getDistancia a otro punto. Es decir, me está diciendo que yo he puesto un método en la interfaz y la clase no lo tiene. Por lo tanto tengo que ponerlo. Lo voy a poner aquí al fin. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Bueno, pues la verdad es que ese código era muy parecido al que teníamos en C, con lo cual lo voy a copiar de allí y nos lo ahorramos de escribir. Hay alguna diferencia que ahora veremos. La distancia entre dos puntos es la diferencia de las abscisas, la guardo en dx. La diferencia de las ordenadas la guardo en dx. Y después devuelvo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las distancias. ¿No? Esa era la fórmula que me devolvía la distancia entre dos puntos. ¿Qué cambia esto respecto de Java? Pues que los tipos son con mayúsculas. Eso era sencillo. Pero claro, ¿qué era P.x? P.x era la abscisa del punto P. Q.x era la abscisa del punto Q. Bueno, ahora esto no funciona así. Primero, ¿quién es el punto P? El punto P es el que está invocando este método. El punto P es el que va a invocar. ¿Y cómo se llama en los métodos el objeto que va a invocar? Pues tiene una palabra reservada y es this. This quiere decir este y quiere decir el objeto que invoca. Fijaros que sale en negrilla porque es palabra reservada. ¿Cuál es la coordenada x del punto que invoca? Pues la coordenada x del punto que invoca es this.getX, que para eso he puesto el método getX. Y a eso le tengo que restar la coordenada x del punto Q. El punto Q es el que pasó como argumento. ¿Cuál es su coordenada x? Pues Q.getX. ¿Y para la y? Pues lo mismo. Pero donde pone x pongo y. Donde pone x pongo y. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido que el objeto que invoca dentro de la clase se llama this. Y lógicamente el otro punto pues se llama como su nombre le hayamos puesto, en este caso Q. Que para invocar a la coordenada x del punto, pues pongo getX en los dos. Fijaros, el this realmente no tenía por qué haberse puesto. Es decir, si yo pongo getX o getY dentro de los métodos de una clase, lo que estoy diciendo es la coordenada x o la coordenada y del objeto que invoca. El poner el this es solamente a efectos de que quede más claro en el código, ¿vale? De que la notación esté perfecta, pero no hace falta. Es decir, poner getX y getY sin el this por delante, lo que estoy diciendo es
el objeto que está invocando invoca al método getX o invoca al método get. Lo vamos a dar con el this para que quede más claro. Pero insisto que no haría falta poner. Sería exactamente igual si no se pusiera. Bueno, ¿y la raíz cuadrada? ¿Qué pasa? Pues que la raíz cuadrada, claro, no lo entiende porque en Java existe la raíz cuadrada, pero hay un problema. Y es que, como he dicho antes, Java, los métodos no se pueden invocar por sí solos. Mientras que en C yo podía poner llama a la raíz cuadrada, en Java el método sqrt que existe está en una clase que se llama de utilidad. En concreto en la clase de utilidad matemática, claro, para funciones matemáticas. Esa clase de utilidad se llama math. Entonces, si yo quiero devolver la raíz cuadrada de un valor, pues lo que hago es la clase math invoca al método raíz cuadrada con los valores de x y de. Esto también es muy típico en programación orientada a objetos y es el tener clases de utilidad. Las clases de utilidad son clases como math que no tienen atributos, que lo único que tienen son métodos. Métodos que sirven pues para manipular, en este caso, por ejemplo, funciones matemáticas. Entonces, math.sqrt, pues lo que hace es calcular la raíz cuadrada y devolverla. Vamos a probarlo. Bueno, pues sale que la distancia es 11.7, que supongo que será verdad. Tened en cuenta que está calculada una vez que hemos cambiado la coordenada del P. Es decir, estamos calculando la distancia entre 7 menos 5 y 3,6. Si vemos un momentito lo que teníamos hecho en C, por ejemplo, tenía un método aumentar coordenadas. Este método aumentar coordenadas lo que quería hacer era que, dado un punto, nosotros aumentábamos las coordenadas en un tanto por uno, en un tanto por ciento, depende de cómo quisiéramos ver. Es decir, que le pasábamos un valor real y como veis la coordenada x del punto era la que tenía antes más la misma coordenada por r. Y lo mismo hacíamos con la coordenada y, es una especie de desplazamiento de las coordenadas de un punto. ¿Cómo se implementaría ese método en nuestra interfaz punto? Voy a copiar. Eso es, lo que quiero es modificar las coordenadas de un punto en una sola dirección. Lo que se llamaría un vector de traslación de un punto, vamos. Aumentar coordenadas recibe o recibía un punto P y el valor en el que iba a aumentarse las coordenadas. ¿Será necesario ahora pasarle el punto P? Solo le pasaré el valor en el que yo quiero aumentar o disminuir, porque R podría ser negativo, las coordenadas de un punto. De nuevo estamos diseñando. Este sería la cabecera del método en la interfaz. Ahora lo voy a implementar. Lo pongo en la clase, aquí abajo. A ver, yo quiero modificar la coordenada x del punto de forma que sea la que tenía antes multiplicada por un valor. Repito, pongo el código en C un momentito. Lo que hacíamos era, por ejemplo, si R vale 0,5, lo que yo hacía era 1 más 0,5 es 1,5, multiplicarlo por la coordenada x. Es que si la coordenada x valía 3, pues ahora valdrá 4,5. Lo estoy aumentando en un 50%. Y lo mismo lo hacía con la coordenada y. Si yo le paso 0,5, estoy aumentando las coordenadas en un 50%. Si yo le paso, por ejemplo, un 1, lo estoy aumentando en un 100%. Serían el doble, la coordenada x y la coordenada y. Eso es lo que significa la R, es la razón de aumento. En Java, ¿cómo lo haría? Pues bien, si yo quiero modificar la coordenada x del punto... ¿Qué punto? ¿Tengo algún punto aquí? Sí que tengo. El que invoca. Yo quiero modificar las coordenadas del punto que invoca. Que no está, está implícito. Es el this, para que nos entendamos. Pues yo quiero modificar la coordenada x de this. Para modificar la coordenada de un punto, ¿qué método tengo yo? Set. Entonces yo quiero invocar a set. Pues this.setX.
donde de nuevo el this lo pongo para que quede claro, pero no haría falta. ¿Cuál es la nueva coordenada del punto X? Perdón, del punto dis. ¿Cuál es la nueva coordenada X del punto dis? Pues es la que tenía antes, dis.getX, que multiplica a 1 más r. Se podría omitir el dis aquí y aquí, en los dos sitios. Fijaros bien que esto es una forma de invocar métodos que es muy típica en Java. Y cuanto antes nos acostumbremos, mejor para todos. El método setX tiene que ser invocado con la nueva coordenada del punto que queremos modificar. ¿Y esa nueva coordenada cuál es? Pues es la que tenía multiplicado por 1 más r. ¿Esto se podía hacer en dos pasos? Se podía hacer en dos pasos. Fijaros, esto se podía haber hecho así. ¿Podríamos haberlo hecho así? Pues sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues la nueva coordenada, por favor, la nueva coordenada de X es la que tenía antes multiplicado por 1 más r. Y esa nueva coordenada es la que le estoy pasando como argumento a setX. Pero no es habitual poner esto así en Java. Lo habitual es cogerse toda esta sentencia, toda esta expresión, y colocarla aquí dentro, como la tenía antes. De todas formas, no pasa nada por ponerlo así. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues exactamente lo mismo, pero para la coordenada y. Lo voy a copiar. Ya he modificado la coordenada y del punto dis. ¿Cómo se invoca? Pues vamos a invocarlo aquí. Por ejemplo, vamos a cambiar las coordenadas del punto Q. Por ejemplo, al doble. Y vamos a ponerle que me las muestre. En vez de las coordenadas de P, voy a decir que me muestre las coordenadas de Q. Recordad que las coordenadas de Q son 3 y 6. Cuando las aumente me deben de quedar 6 y 12. Vamos a ver si ha funcionado. Para los que podáis verlo, efectivamente aquí pone que la coordenada X de Q es 6 y la coordenada la coordenada Y de Q es 12. Es decir, hemos aumentado las coordenadas en un 100%. Más cosas. Bueno, nos puede interesar definir un origen, el origen de coordenadas. ¿Cómo se define un origen de coordenadas? Un origen de coordenadas será un punto. Fijaros, las coordenadas X e Y varían para cada punto. La X y la Y son atributos de cada punto. Mi punto P tiene unos atributos, mi punto Q tiene otros atributos. ¿Ustedes pensáis que el origen debe ser distinto para cada punto? ¿O que debería ser una propiedad común a todos los puntos? Parece lógico que sea común, ¿no? Que todos los puntos tengan el mismo origen. En principio yo puedo intentar que el origen sea común y para bien podría parecer lógico decir, bueno, vamos a suponer que tú quieres hacer un cambio de coordenadas y que por lo tanto el origen lo podamos cambiar. Que el origen lo podamos cambiar. Entonces, ese origen debe ser un punto. Pero es un punto que no debe de modificarse para cada objeto. Es decir, que debe ser una característica de la clase, pero distinta de las características X e Y. Porque las características X e Y cambian para cada objeto, pero el origen no debe de cambiar para cada objeto, debe ser permanente. Eso en Java se pone con la palabra static. Static significa estático o permanente, y significa que es una propiedad de la clase, no se modifica para cada objeto, sino que si se modifica para todos los objetos. Es decir, que si yo cambio el origen de coordenadas, quedará cambiado para todos los objetos
de tipo punto. ¿Cómo se pone eso en Java? Pues se pone, como he dicho, con la palabra static. ¿Cuál es lógico que sea el primer origen de coordenadas que yo le dé? El 0, 0. Fijaros bien lo que acabo de poner. He puesto origen. Fijaros que sale en azul, para indicar que es un atributo. Es un atributo como X y como Y, pero es distinto. Es distinto porque tiene la palabra static por delante. El static indica que cuando yo creo un objeto de la clase punto, lleva también este atributo. Pero todos los objetos llevan el mismo atributo. Todos los objetos de la clase punto tienen un origen. Y ese es el mismo para todos. Si yo lo cambio, cambia para todos. Pero no cada uno tiene el suyo. ¿De acuerdo? ¿Para qué me puede servir a mí haber definido un origen de coordenadas? Bueno, pues me puede servir, por ejemplo, para definir la distancia al origen. Imaginaros que yo quiero construir una función que se llame distancia al origen. ¿Puedo reutilizar lo que tengo? Parece que sí, ¿no? Debería reutilizar este método. GetDistancia a otro punto. ¿Cómo se llamará el método? Bueno, pues el método, pongamos public, devolverá un doble. Voy a llamarle getDistancia al origen, ¿claro? Parece lógico. GetDistancia al origen. Debe calcular la distancia de un punto al origen de coordenadas. ¿Qué argumentos le pondríais en el diseño, estamos en la interfaz, a este método? ¿Qué argumentos necesitamos para calcular la distancia de un punto al origen? Pues necesitamos un punto. ¿Me hace falta que yo ponga explícitamente el punto? No, ya eso lo sabemos. En programación orientada a objetos, el punto que invoca es implícito. No hace falta ponerlo explícito en ningún método. ¿Y el origen haría falta? Tampoco, efectivamente, tampoco. ¿Por qué no me hace falta? Porque también es una propiedad de la clase punto. Y por tanto, getDistancia al origen no tiene ningún argumento. Ni el origen, ni el punto. ¿Cómo sería su implementación? Pues lógicamente sería de nuevo en la clase. Voy a reutilizar. Es decir, yo quiero calcular la distancia al origen utilizando el método que ya tengo, que es este. ¿Qué código tendría yo que poner aquí dentro para calcular la distancia al origen? Tendría que invocar al método getDistancia a otro punto. ¿Cómo invocaría a getDistancia a otro punto? Yo pongo el reto, ustedes ponéis el reto. ¿Qué pondría ahora? ¿Quién invoca al método getDistancia a otro punto? ¿Quién lo invoca? No, math no. Math es para funciones matemáticas. Y estamos calculando la distancia entre dos puntos. Yo tengo que invocar este método. Este método, ¿quién lo invoca? El que está implícito. Y el que está implícito se llama this. ¿Y qué le pasó como argumento? Origen. Esto se llama reutilización. Yo ya tenía la distancia entre dos puntos y sencillamente lo reutilizo para calcular la distancia al origen. ¿Cuál es el origen? Pues el origen es este atributo. Por lo tanto, sencillamente llamando a getDistancia al origen, yo puedo calcular la distancia de un punto al origen. ¿Cómo se invoca? Vamos a poner otro ejemplo de invocación. Pues aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia de P al origen? Pues pongo P punto getDistancia al origen. Lo guardo en una variable. Y aquí, por ejemplo, en vez de imprimir la distancia, pues voy a imprimir la distancia al origen. La distancia al origen es... Pues la distancia del punto Q al origen
una vez modificadas sus coordenadas, es decir, el punto 6, 12, la distancia es 8.6. Fijaros que aquí, cuando he invocado la distancia al origen, lo he invocado con el punto P. He dicho que era del punto P, perdón, del punto Q, no, era del punto P. La distancia de P, que era el 7 menos 5. La distancia del 7 menos 5 al origen es, pues, 8 y pico. Insisto que cuando lo he invocado con el punto P. Si lo quería invocar con el punto Q, pues lo único que tenía que hacer es cambiar P por Q. Y así calcular la distancia de Q al origen. Como no tiene argumento de entrada, pues se pone paréntesis, paréntesis, vacío. Vamos a dejarlo por aquí en lo que es implementación, pero vamos a repasar qué es lo que hemos visto. Bueno, propiedades de la programación orientada a objetos. Hay una propiedad que ya la vimos en C, es decir, que no es una propiedad nueva, y es la propiedad de modularidad. ¿Qué significa la modularidad? Pues significa la estructuración del código en funciones que se llamaban en C, ahora se van a llamar métodos. Si os fijáis, nosotros lo que hemos hecho ha sido construir un conjunto de métodos para manipular objetos de tipo punto. Pero claro, no se nos ha ocurrido hacer el código aquí, sino que hemos definido un conjunto de funciones aparte. Eso se llama modularidad. E insisto que no es nuevo porque en C ya lo hemos hecho. Y además desde el principio. Insistimos mucho en ello. Si os fijáis en el examen, solo hemos puesto funciones, para que quede claro que todo programa debe estar estructurado en funciones. La segunda propiedad que tiene la programación orientada a objetos es lo que se llama encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Fijaros, la encapsulación es una propiedad que significa que yo puedo definir o diseñar, más que definir, yo puedo diseñar código sin entrar en detalles de implementación. El ejemplo paradigmático de eso son las interfaces. Fijaros ahora de nuevo en la interfaz que hemos ido construyendo poco a poco. Si nosotros vemos esta interfaz y yo lo hubiera puesto en el principio, de alguna forma yo estoy marcando qué es lo que yo quiero que sea capaz de hacer un programa que manipula puntos. Yo quiero que sea capaz de modificar sus coordenadas, yo quiero ser capaz de ver las coordenadas de un punto, yo quiero ser capaz de calcular la distancia entre dos puntos, voy a tener que tener un origen de coordenadas, voy a tener la posibilidad de aumentar las coordenadas de un punto, y todo eso lo he diseñado sin entrar en detalles de implementación. En ningún sitio está dicho cómo se implementan los atributos, cómo se implementa el origen, cómo voy a hacer la distancia entre dos puntos. No está dicho en ningún sitio. Simplemente he puesto qué es lo que yo quiero hacer, no cómo lo voy a hacer. En la clase se especifica el cómo. Entonces defino mis atributos y el código de mis métodos. Bueno, pues esa propiedad se llama encapsulación. La tercera propiedad de la orientación a objeto no la terminamos de ver. Falta todavía un pequeño detalle, pero en principio ya podemos enunciar. Es la reutilización. Claro, alguien puede decir, bueno, la reutilización también estaba en C. Usted puede definir la función distancia al origen invocando a la distancia entre dos puntos. Efectivamente. En parte, el C permite reutilización. Pero con Java, y lo veremos la semana que viene, vamos a dar un salto cualitativo importante en la reutilización de código, que es lo que se llama habitualmente herencia. Con la herencia, nosotros vamos a poder reutilizar el código de punto, por ejemplo, ¿para qué? Bueno, pues si os acordáis, nosotros empezamos la clase de hoy hablando de que teníamos un punto y un píxel, y que un píxel era un punto con color, y que, claro, en C, si yo quería modificar la coordenada X o Y de un píxel, tendría que definir una nueva función
para cambiar la coordenada X y Y de un píxel, o para hallar la distancia al origen de un píxel, o para aumentar las coordenadas de un píxel. Todo eso necesitaría en C que yo definiera nuevas funciones. Bueno, pues en Java no nos va a hacer falta. Es decir, lo veremos la semana que viene, cuando yo defino un píxel, lo definiré como un punto con color. Y todos los métodos que tengo de la clase punto me van a servir. Y por tanto no voy a tener que hacer otra vez un getX, un setX, un getDistancia para la clase píxel, sino que voy a reutilizar los mismos que ya tengo. Por lo tanto, tres propiedades importantes: modularidad, encapsulación y reutilización. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues todo esto con dos objetivos, que son los objetivos de todo constructor de software. El primero es la facilidad de mantenimiento. La construcción de software no es una tarea que haga una persona sola consigo mismo y ya está. El software normalmente se hace entre un grupo de personas. Es más, el software es una cuestión que siempre está modificándose, siempre está en mantenimiento. Y normalmente las personas que mantienen una aplicación no son las mismas que lo han construido. Por tanto, cuando alguien hace un software, necesita que ese software sea fácilmente mantenible. Entonces, la programación orientada a objetos nos permite diferenciar las funciones de los programadores y hacer el software mantenible. Fijaros bien, normalmente en programación y en la programación orientada a objetos más, unas personas, unos programadores, diseñan las clases y las interfaces y otras personas las usan. Son dos cosas distintas. Es decir, en este ejemplo, evidentemente un ejemplo de juguete, pero el programador que utiliza la clase punto, normalmente no, casi seguro, no tendrá nada que ver con el programador que ha hecho la clase punto. La clase punto es un código cerrado, de forma que la persona, en este caso programador, se llama usuario, aunque no es el usuario final, sino un usuario programador, que usa la clase punto, lo único que hace es invocar a los métodos que otro programador ha hecho. ¿Por qué tiene la clase .impl sus atributos privados y sus métodos públicos? ¿Por qué creéis que puede ser? Pues eso es así para que el usuario de punto lo único que vea es la parte pública. Es decir, los métodos. No ve los atributos. De hecho, como veis aquí, por ejemplo, origen. ¿Cómo está implementado origen? No lo sabe. Pero es que ni lo sabe ni le interesa. ¿Para qué quiere saber él cómo está implementado el origen? ¿Qué es un punto estático con dos coordenadas? Pues vale. ¿Y qué? A mí solo me interesa, tal como yo lo tengo ahora mismo, calcular la distancia al origen. A lo mejor me puede interesar a otros métodos con origen. Por ejemplo, modificar el origen. ¿Me puede interesar modificar el origen? Sí. Bueno, pues si eso es así, el programador de la clase me ha tenido que proporcionar un método que modifique el origen. Porque el atributo origen es privado. No se puede modificar si no es a través de un método público que lo haga. Eso hace que cuando alguien programa punto, no estoy hablando de punto, estoy hablando de cualquier clase evidentemente mucho más compleja, por ejemplo, un paciente, para manipulación de las aplicaciones de un hospital, la clase paciente venga ya construida y cerrada, de forma que si yo quiero programar utilizando la clase paciente, solo puedo usar sus métodos públicos, sin acceder a cómo están hechos. Me da igual cómo esté hecho. Y es el programador que ha hecho la clase paciente el que se tiene que preocupar de que los métodos estén bien y que además tenga los métodos que se necesiten. Eso diferencia o separa dos funciones muy importantes, de forma que el código es mucho más fácil de mantener. Porque una cosa es la clase y otra cosa es el uso de esa clase.
¿De acuerdo? Y eso es muy fácil de hacer con la programación orientada a objetos. Eso nos facilita la corrección de programas y el mantenimiento de los programas. Y la quinta y última propiedad que tiene la programación orientada a objetos es la de comprensión, comprensibilidad. Es mucho más fácil de entender un código estructurado en programación orientada a objetos, porque las funciones están claramente separadas. Interfaz, diseño, clase, solo se preocupa de implementar lo que en la fase de diseño se haya diseñado, y uso de la clase, que solo se debe de preocupar de invocar correctamente a los métodos que se han fabricado anteriormente. Eso hace que el código sea mucho más comprensible, mucho más inteligible, y que por tanto a la hora de que otra persona distinta sea capaz de, por ejemplo, mantener este código, pues resulte más simple de enterarse que no en un código en C, donde teníamos todo ahí escrito uno detrás de otro. Aunque ya sabéis que precisamente esta organización la hemos intentado hacer desde el principio en C, de separar por un lado los tipos, por otro lado las funciones y por otro lado el programa principal, para que de alguna forma, que en C no era obligatorio, cuando vayamos a Java, pues sigamos con la misma estructura, que aquí sí que es obligatorio.